¿Sabías que hoy al acudir a una cita de inmigración en las oficinas de UCIS, un agente puede detenerte de inmediato si presume que cometiste fraude aún sin pruebas concluyentes? En este episodio de Artículo 14 vamos a explorar los cambios más relevantes que UCIS ha implementado en 2025 en materia de asilo, reunificación familiar, ciudadanía y otras visas, solo por intentar cumplir con una promesa de campaña. Cambios que van a impactar directamente a miles de familias y solicitantes en los Estados Unidos. Quédate que seguro te va a interesar. En materia de asilo, los solicitantes deben tener en cuenta que a partir de ahora la presentación de la solicitud tiene un costo de $100 primero que todo. Además que las tarifas para las solicitudes de permiso de trabajo por primera vez también van a tener un costo, algo que antes era gratuito. Pero este tipo de información estoy seguro que ya la han escuchado muchas veces en las redes sociales. Lo que trata de solicitud de asilo específicamente, ya también lo traté en el podcast que lleva ese título, Asilo. Sin embargo, vamos a casos un poco más complejos. Una vez que te aprueben el asilo y quieras solicitar tu residencia, debes tener en cuenta que te puedes encontrar con una gran sorpresa. Se llama el restablecimiento de entrevistas y screening, en vetting, que significa que al ajustar el estatus, es decir, con el formulario I-485, al momento de tu entrevista, el funcionario va a poder volverte a hacer preguntas relacionadas con el asilo. Y la razón puede ser que quiera buscar alguna inconsistencia que le dé lugar a dudar de la veracidad de tu historia al momento de la entrevista con el funcionario del asilo que te aprobó tu caso. También pueden pedir una vez más indagar en otra investigación relacionada con criterios como la identidad no verificada, huellas con antecedentes o dudas de seguridad nacional. Esto es a partir del 1 de agosto del 2025. En materias de derivados o beneficiarios de personas ya aprobadas para asilo o refugio, en casos de matrimonios, solo van a ser válidos los matrimonios si están legalmente registrados al momento de la aprobación del beneficio. Se eliminó esa excepción para uniones informales a partir del 24 de junio del 2025. La Oficina Ejecutiva de Revisión e Inmigración, a partir del 11 de abril de 2025, también autoriza a los jueces a resolver casos de asilo sin audiencia completa cuando no hay disputa fáctica. ¿Pero qué quiere decir esto? Esto tiene que ver específicamente con los fueros protegidos que la ley exige para que una solicitud de asilo pueda ser tramitada. Es decir, las razones: religión, nacionalidad, opinión política o pertenecer a grupos sociales. Además, que estén presentes los 5 puntos de miedo de los que hablé en el podcast referente al asilo, que aquí les dejo el link para que lo vean si aún no lo han visto. Este tipo de organizaciones de cambios ya han sido reportados en prensa y hay retrasos, reprogramaciones masivas de entrevistas debido a ese reforzamiento de vetting, o lo que es lo mismo, a esa investigación exhaustiva, lo que aumenta la presión sobre los solicitantes que no contaban con documentos o evidencias sólidas. En el caso de solicitud de reunificaciones familiares, una guía del 1 de agosto del 2025 para las solicitudes de adjudicación de visa de inmigrante con la forma I-130 aclara que la aprobación de la petición no confiere estatus. Antes de esta fecha, al no aclarar explícitamente, muchas personas se quedaban tranquilas pensando que una vez ya estaba adjudicada su visa de inmigrante, ya no iban a poder ser removidas del país y podían esperar ajustar su estatus sin problema. Pero esta guía aclara
que aún teniendo aprobada su visa de inmigrante, el beneficiario puede ser citado con una NTA o noticia de comparecencia, o lo que en inglés se llama Notice of Appearance. Si es removible, por ejemplo, si descubren que entró sin inspección, que entró irregularmente, que se quedó más tiempo permitido en la I-94, es decir, que acumuló presencia irregular o que ha cometido delitos o faltas migratorias, entonces pueden acordar la terminación del programa y la posible deportación. Otras cosas que aprobaron fue la terminación del parol para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. El Departamento de Homeland Security notificó el 12 de junio de 2025 que estos programas iban a ser terminados. Demandar por diferentes razones para tratar de conservar estos programas, creyendo que son derechos adquiridos, en mi opinión, como lo aclaré también en el podcast que hice al respecto del TPS, son programas que ya tienen una fecha de terminación y en cualquier momento un juez en la Corte Suprema o la Corte Suprema puede poner fin a ellos. De hecho, para programas como el Parol y el TPS, ya de algunos países han sido excluidos y de esos beneficios, y otros van a ser también excluidos, como el caso, pienso yo, de Venezuela en algún momento. Aun cuando la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito el viernes estableció que el juez Chen contaba con la jurisdicción para decidir sobre la legalidad o no de la terminación. Aunque el gobierno aún tiene la ley y el recurso de la apelación ante la Corte Suprema para decidir definitivamente la terminación de este beneficio temporal para países incluidos en la ley de TPS. También acordaron la suspensión del formulario I-134A, que eran los de los patrocinios online para programas de parol humanitario para Ucrania, Cuba, Nicaragua, Haití, Venezuela, debido a esa cantidad de fraudes descubiertos en estas formas. Esto lo decidieron en enero de 2025, pero están revisando para revocar y deportar de inmediato tanto a beneficiarios como a posibles patrocinadores que cometieron fraude si no son ciudadanos. Ejemplo de esto es que muchas familias venezolanas ya reportaron haber recibido avisos de terminación de su parol en sus cuentas de MyUCIS, lo que dejó en pausa sus permisos de trabajo y sus licencias de conducir. El 15 de agosto de este año acabaron de aprobar un nuevo estándar de buen carácter moral. Este memorándum, el 6020188, consiste en la orden de evaluar contribuciones positivas de los solicitantes, además de ausencias de delitos. Aquí van a tomar en cuenta hasta los tickets de tránsito no pagados, múltiples violaciones, cosas que antes no eran tomadas en cuenta, a menos que se tratara de un DUI o manejar bajo influencia, que ya se considera un delito grave, como aquí se llama una felonía, por daño moral, y eso constituye incluso una causal de inadmisibilidad para entrar a los Estados Unidos de aquellas personas que son residentes o que pueden viajar fuera del territorio. Acordaron también el regreso del Neighborhood Investigation o las investigaciones vecinales, una ley que se encuentra en el artículo 335, literal A, de la Ley de Migración y Nacionalidad, y que data de 1952, y que había quedado en desuso desde 1990. Ahora, según el memorándum 6020189 de ahorita, del 22 de agosto, los funcionarios de UCIS pueden visitar vecindarios y tus lugares de trabajo para verificar el carácter moral y otros datos que corroboren lo que declaraste en la forma N400 de la solicitud. Las consecuencias de fraude van a generar noticias de comparecencia también en la Corte, lo que conocemos como Notice of Appearance. Queda también por escrito la aclaración acerca de las falsas declaraciones de ciudadanía. Esto está establecido en el artículo 212, el literal A, 6C, y se refiere exactamente a personas
que en algún momento, ya sea para solicitar empleos, recibir beneficios médicos, estudiantiles o incluso para recibir ayudas por desempleo, haya afirmado ser ciudadano para recibir estos beneficios. Basta la falsa alegación y no se requiere probar la intención. Esto está actualizado ahorita en agosto de 2025. Las consecuencias, por supuesto, va a ser la detención y el probable proceso de deportación. Medios como políticos ya reportaron entrevistas a vecinos en Houston y en Nueva York que debieron dar testimonio sobre la moralidad de solicitantes en trámites de naturalización. También han incluido otras políticas, a mi modo de ver, violatorias de la primera enmienda, pues atenta contra la libertad de expresión, ya que con esa nueva medida el gobierno pretende negar, retirar y hasta poner en proceso de deportación a personas que estén solicitando no solo visas de no inmigrantes, como de estudiantes, de trabajo, de turistas, sino también a visas de inmigrantes, como las solicitudes de ajuste de estatus, incluso la ciudadanía. Pues van a revisar lo que ellos llaman ahora nuevos factores discrecionales. Específicamente, se trata del apoyo a ideologías antiestadounidenses que pueden derivar en negaciones. UCIS va a ampliar el monitoreo de las redes sociales, pero aquí yo quiero hacer un paréntesis para explicar qué está pasando. Desde el 19 de agosto de 2025, UCIS incluyó en su manual de políticas que el apoyo, promoción o respaldo de estas ideologías como antiestadounidenses o antisemitas serían un factor definitivamente negativo en la decisión discrecional de los beneficios migratorios, como visas, residencias, extensiones de estatus, ciudadanía, etc. Pero esto no es una causa legal de inadmisibilidad escrita en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, sino es un factor discrecional. Eso significa que el oficial va a poder usar esta discreción para aprobar o negar, incluso si tú cumples con todos los requisitos básicos. Pero ¿dónde está el choque con la primera enmienda? La primera enmienda protege la libertad de expresión, incluyendo expresiones impopulares, críticas al gobierno y opiniones inclusive políticas. El problema es que aquí no existe un estándar legal sobre qué es antiestadounidense o antisemita. Una crítica a la política migratoria de Donald Trump, por ejemplo, podría ser interpretada como antiestadounidense, o compartir una nota sobre las muertes de Gaza podría entonces ser tomado como antisemitismo. Exactamente qué va a ser antiamericano. Al no haber un parámetro, se deja en manos del funcionario de inmigración, lo que genera esto un riesgo a la arbitrariedad y a la posible violación de derechos constitucionales. Existen antecedentes legales de esto. La Corte Suprema ha protegido discursos incluso ofensivos o impopulares. En su decisión Texas versus Johnson en 1989, donde quemar la bandera fue una expresión de protesta y es una acción protegida. Pero el presidente, otra vez pasando por encima de los fallos de la Corte Suprema de Justicia y actuando fuera de sus límites, se atrevió hasta a penalizar con 1 año de cárcel a quien queme la bandera de Estados Unidos simplemente con una orden ejecutiva. Claro, hay que acotar que en materia de inmigración, para los solicitantes, estos tienen menos protecciones frente a esas decisiones discrecionales de inmigración. Porque el gobierno suele defender esas decisiones en argumentos de seguridad nacional o en soberanía para admitir extranjeros. Un ejemplo de esto está en Washington Post y en Houston Chronicle, que reportaron que oficiales de inmigración revisan las redes sociales y que publicaciones críticas al gobierno o a la política exterior de los Estados Unidos podrían ser consideradas bajo esta etiqueta de antiestadounidense o antisemita. Sin embargo, al respecto debo advertir, al igual que otros abogados, que no hay límites claros y que
y que esto abre la puerta a decisiones que son discriminatorias y que no están apegadas a la ley. Entonces, ¿dónde termina la seguridad nacional y dónde comienza la censura del pensamiento crítico? Si una publicación en las redes sociales puede costarle a alguien su residencia o su visa, entonces estamos ante una política de inmigración o ante un sistema de control ideológico. Otros cambios que hubo fue la detención por presunción de fraude incluso en las oficinas de UCIS. Desde el 28 de febrero del 2025, agentes de UCIS pueden ordenar detención inmediata y emitir una orden de comparecencia a la Corte si presumen fraude en cualquier solicitud, y para eso no requieren investigación previa ni decisión judicial. La simple sospecha activa el proceso de remoción. Miren, desde entre febrero y junio de 2025, se iniciaron más de 26.700 procesos de deportación bajo estas políticas. Ya firmas legales en Chicago y en Houston han reportado clientes detenidos en oficinas de UCIS tras entrevistas de ajustes de estatus por supuestas inconsistencias documentales. Los cambios hechos en el 2025 en UCIS muestran un endurecimiento del sistema migratorio en todas las áreas: asilos, reunificaciones familiares, ciudadanía, visas que se están solicitando ante las oficinas de UCIS. El riesgo de errores o inconsistencias se ha multiplicado y la discrecionalidad de los agentes ahora puede decidir el destino de miles de familias. El Departamento de Justicia acabó de anunciar que va a contratar abogados sin experiencia en materia de inmigración para colocarlos como jueces temporales. Claro, en ese comunicado no colocan que uno de los requisitos que deben cumplir es la obediencia a la agenda. Pero ojo, todos estos cambios solo han ocurrido en estos primeros meses, pero la limpieza étnica continúa. Entonces, ¿estamos ante un sistema de inmigración más justo y seguro o ante un modelo que erosiona la confianza de los derechos fundamentales? Esa es la pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse. Si te gustó este episodio, suscríbete, coméntame tu opinión, compártelo y sígueme en redes. Aquí te dejo un par de videos que tal vez te interesen para entender mucho mejor lo que hemos estado hablando. Seguimos.